Bienvenido a un día más a Cultura Chatarra, mi nombre es Crypto y estamos en lo que probablemente sea el mejor directo del año porque estoy con un gran invitado. Mucha gente en el canal me había pedido que lo invitara y bueno, acá está, el gran filósofo Jonathan Ramos. ¿Cómo estás? Hola, Cripto querido, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu canal, ¿no? Es un placer estar contigo. Sí, yo encantado, eres una persona bastante interesante, te conocí la otra vez en ese gran crossover que se hizo, esa conversación. Y bueno, de ahí tenía ganas entonces de conversar un poco contigo, Jonathan, para que la gente acá de Chile te vaya conociendo un poquito más. Si nos puedes contar un poquito de ti, sería increíble. Bueno, mira, yo te cuento brevemente, ¿no? Yo siempre digo, hay que hablar mucho de las cosas, poco de los otros y nada de uno, ¿no? Así que voy a mencionar brevemente lo que siempre digo. Yo soy un escritor, un investigador que he estudiado la carrera de historia y de filosofía y me he recibido en las dos, trabajo de profesor de filosofía y de historia en la universidad y me dedico a la investigación, a la publicación y en especial de ciertos temas que a mí me interesan, que son la teología reformada, la teología de Juan Calvino, la política que tiene que ver con una crítica al progresismo, una crítica al liberalismo y al socialismo, y por otro lado en filosofía, una reivindicación de la filosofía realista en contra del escepticismo, del idealismo y de la posmodernidad, del relativismo. Así que digamos que esas son mis frentes, ¿no? De investigación y por supuesto también de lucha cultural, porque me dedico también a sembrar los principios del realismo, no solo a investigar, sino también a comunicar las investigaciones. Excelente. Tú tocas un tema bastante interesante que es el modernismo. Tú hablas de que varios de los problemas, sino que todos los problemas que estamos teniendo hoy en día tienen que ver un poco con la modernidad. Y vamos a profundizar un poco de eso, Jonathan. Pero antes de hablar de eso, tú tienes un canal de YouTube también. Un canal de YouTube que lo he encontrado súper bueno. Ha hecho críticas incisivas o has analizado y evaluado debates también. Entonces tú hablaste un poco de críticas constructivas, por ejemplo, del debate de Agustín Laje con Gloria Álvarez. Hablaste de Roxana Carrut. Antes de entrar un poco de eso, si me pudieses contar un poco por qué quisiste hacer el canal y cuál es tu visión hoy en día, que es interesante, porque la visión tuya es una visión totalmente diferente de las que se está encontrando hoy en día en la tendencia de YouTube. Tú tienes una visión, para mí al menos, totalmente diferente, porque tú puedes encontrar gente más de izquierda y muchos libertarios, pero bueno, ya vamos a entrar en lo cómo piensas tú. Entonces, me gustaría, bajo tu prisma, ¿qué opinas un poco del fenómeno de YouTube? Mira, yo siempre fui muy reticente a los medios de comunicación porque de alguna manera distorsionan lo que es el espíritu del saber académico, que supuestamente es un saber serio, es un saber consolidado por el rigor, ¿no? Pero yo me di cuenta que si nosotros, los académicos, somos archivistas y nos limitamos a leer a Ionesco y a Marionescu en la biblioteca y en el archivo histórico, pero no damos la batalla cultural, en algún momento no, ni siquiera vamos a tener la libertad de leerlos, ¿no? Porque no sabemos si va a haber mundo si no intervenimos en este proceso de disolución de Occidente. Así que me he comprometido a meterme en el barro de la historia, a dar esta batalla, que es una batalla incómoda para nosotros los académicos, porque las reglas del juego del, de los mediáticos, de los youtubers, tiene que ver por ahí con ciertas bajezas a las que nosotros en el ámbito académico no estamos acostumbrados. Ataques personales, chicanas personales, golpes bajos, ¿no es cierto? Que bueno, que de repente he empezado a recibir por parte de algunos este,
pupilos del Aje que bueno, que viven a la sombra del Aje, ¿no? O sea que si ellos hacen 100 videos, 99 son sobre el Aje, digamos, ¿no? Entonces, es difícil, difícil porque, bueno, uno no está en esa y uno no hace comunicación para eso. Entonces, me he decidido, digamos, a crear un canal de YouTube hace más de 10 años para subir mis clases sobre Sartre, sobre Foucault, sobre Heidegger, porque yo en un momento fui de izquierda, ¿no? Y subía las clases y los videos sobre esos filósofos. Y después fui conociendo a Santo Tomás de Aquino, fui compenetrándome en su filosofía, y a partir de ahí empecé a entender mucho de las crisis del siglo XX y del siglo XXI, y bueno, siempre con ese compromiso que me ha caracterizado, pero trato de mantener cierta altura. Hay ciertos videos que yo nunca voy a hacer, hay cierta polémica en la que yo no me voy a meter nunca, digamos, porque no me interesa, hay gente a la que nunca le voy a responder, no me parece que sea necesario responder, es decir, yo no leo a Aristóteles en griego para responderle a cierta gente, digamos, ¿no? Entonces, eh, directamente lo que hago yo es seguir sembrando estos principios, trabajando en esta filosofía, y bueno, tarde o temprano la historia, el tiempo y las circunstancias se terminan de encargar de poner a cada uno en su lugar, ¿no? En Sí. definitiva, al último, cada uno va a estar en su lugar. Mientras tanto, hay que hacer un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo crítico, autocrítico también, porque vos fijate que yo también en mis videos estoy revisando todo el tiempo mis posturas, tratando de cambiarlas para poder tener esa autoridad de poder hablar de pensamiento crítico, siendo crítico con mis posturas y con mis dogmatismos también, ¿no? Así que yo tengo ese compromiso, digamos. Básicamente yo me dedico a esta difusión mediática con este objetivo, ¿no? De no perder lo poco que queda de Occidente en manos de estas falsas dicotomías, ¿no? Que para mí son eh, el socialismo y el liberalismo, la izquierda y la derecha, conservadores y progresistas, para mí son falsas dialécticas que ha construido la modernidad para cargarse con lo poco que queda, ¿no? De la cultura del occidente cristiano, que es la que a mí me interesa rescatar, perfeccionar, tratar de hacer que esta tradición humanista y cristiana pueda progresar, pueda abrirse al diálogo con otras filosofías y con otras corrientes, pero siempre desde una identidad clara, ¿no? Así que, bueno, básicamente yo me dedico a eso y hay cosas que nunca voy a hacer porque no me interesan y aparte no me siento preparado, no me siento preparado para meterme en un barro mediático del que yo no sé jugar, no sé golpear bajo, yo sé leer libros y transmitir esas ideas, no sé golpear bajos, ni investigar la vida de alguien para decir este que me critica, en realidad cuando era chico, la verdad que no me sentiría cómodo con eso, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay muchos que están esperando que yo juegue ese juego, así que lamento transmitirles que no voy a jugar. No, no, hoy día vamos a hablar de ideas. A mí me gusta hablar de ideas, pero sí te voy a preguntar algo. Te voy a preguntar específicamente por un youtuber, pero más que por el youtuber en sí, es por la idea que hay detrás. Me equivoqué al nombrarla, dije Roxana Carrut y es Roxana Kramer. Roxana Carrut es una chilena acá que está dando la pelea en el sur con toda esta eh, causa mapuche que le llaman algunos tipos que están utilizando esa causa para hacer etnoterrorismo básicamente. Y ella ha sido una víctima. Pero Roxana Kramer ha sido alguien que ha tomado bastante relevancia y ha hecho algo. A ver, como canal, me considero un canal antifeminista, ¿vale? Y he dado mis razones y he debatido por ella y seguiré conversando, no tengo ningún problema. Y claro, he traído mucha feminista liberal tratando de entender y haciendo entender también que el feminismo liberal es una tontería hablar de eso hoy en día. Pero Roxana Kramer creo que es aún más peligroso para mí,
porque ella habla de un feminismo científico. Y hoy en día, si tú le pones el apellido científico a algo, ya está. No se puede criticar porque es científico. ¿Cómo te vas a meter con algo que tiene el apellido científico? Tú hiciste una crítica muy buena. Y si pudiésemos conversar un poquito, como para ir entrando en calor un poco en esta conversación, si me podrías contar un poco cuál fue tu crítica y la gente la vaya conociendo un poquito más. ¿Cómo no? Sí, sí. Roxana Kramer en realidad es una feminista científica, no es antifeminista, básicamente, que en política ella es socialdemócrata. ¿Sí? Ella pertenece a ese positivismo decimonónico trasnochado, ese socialismo científico, digamos, ¿no es cierto?, donde desde la ciencia dura ella trata de resolver los problemas de la humanidad, digamos, ¿no? Y transmitir pensamiento crítico. Siempre me resultó interesante, ¿no? Por algunos videos que hizo criticando al feminismo radical, a, a ciertos mitos del feminismo, ¿no? Con lo cual, muchos seguidores de Roxana eran conservadores y liberales, ¿no es cierto? Y de repente surge esta idea de que Roxana Kramer está a favor del aborto y en el debate de Agustín Laje contra Gloria Álvarez, ella hizo unas críticas, sí, hizo un video para analizar el debate donde lo que consistió ese análisis es en una crítica a Agustín, básicamente. O sea, a ella no le interesó analizar el debate, sino fijarse en lo que hace Agustín y criticar a Agustín, digamos. A mí me pareció deshonesto, primero, que le llame análisis del debate en vez de llamarle crítica a Agustín Laje, digamos, directamente. Hubiese dicho ella, yo hago un video criticando a Agustín Laje y punto. Y después las críticas fueron bastante absurdas. Es decir, para alguien que es doctora en filosofía, que le haga críticas a Agustín, donde Agustín tiene la razón y ella está equivocada, te tendría que dar vergüenza. Es decir, a mí me daría vergüenza que Agustín, que es politólogo y no es filósofo, y yo soy doctor en filosofía, que Agustín sepa más de filosofía que yo, es una vergüenza. Entonces, ella dijo que y eso fue el error más grande de ella, ¿no? Se suele no llamar violencia a lo que se le realiza a un ente no sintiente, no sintiente, ¿no? O sea que el hombre, el hombre se define en su dignidad por sus operaciones, que ese es el error de la socialdemocracia, que es en realidad ius positivista. O sea, el hombre se convierte en hombre cuando piensa, el hombre se convierte en hombre cuando siente, el hombre se convierte en hombre cuando habla, cuando quiere, cuando elige. Bueno, el actualismo segundo va eligiendo con qué operación el hombre se hace hombre, ¿no? Entonces nosotros nos vemos en la obligación a estos positivistas decimonónicos, socialdemócratas, a explicarles un poco de metafísica, ¿no es cierto? Y la metafísica que yo he tratado de explicar a Roxana Kramer es que en realidad la operación sigue al ser, no el ser a la operación. Es decir, el árbol, el árbol muestra su esencia a través del fruto, pero no es que el fruto lo convierte al árbol en lo que es. Por ejemplo, el peral no se convierte en peral cuando da la primera pera, sino que el peral da la primera pera como un peral, como ya siendo un peral, digamos. Lo que hace que el árbol sea peral es en todo caso la semilla, la estructura, ¿no es cierto?, que tiene el árbol en su esencia, ¿no es cierto? Vamos a decir así, la raíz. Entonces, sostener que el hombre se hace hombre y tiene dignidad humana cuando puede realizar una operación, como por ejemplo sentir, como por ejemplo hablar, como por ejemplo pensar, como por ejemplo querer, es absurdo porque es poner el carro delante del caballo. Es como suponer entonces que el hombre solo es hombre mientras realiza cierta conducta.
esto tiene dos graves errores. Primero, supone que, que el ser sigue a la operación, cuando en realidad es la operación la que sigue al ser. Nosotros los tomistas decimos, operari sequitur esse, la operación sigue al ser. Es decir, la operación es una operación de una potencia, y esa potencia es la potencia de una naturaleza, ¿sí? Entonces, la operación siempre sigue a la potencia de una naturaleza. Y el otro error es que una persona entonces que no realiza esa operación en acto, deja de ser persona. Por ejemplo, si yo soy persona humana cuando siento, entonces cuando yo estoy, por ejemplo, anestesiado, ya no soy persona humana, ya no tengo derechos humanos, ya no tengo dignidad humana. Si yo, por ejemplo, tengo un problema en el sistema nervioso, ¿no es cierto? Y no puedo sentir dolor, entonces, porque se me ha hecho una lobotomía, por ejemplo, entonces yo ya no sería persona humana. Bueno, es absurdo definir la dignidad de la ontología humana en base a las operaciones. Las operaciones son el resultado de una naturaleza, pero el hombre no tiene derechos humanos por lo que hace, tiene derechos humanos por lo que es. Y en el debate, tanto Agustín Laje como Gloria Álvarez lo dejaron muy claro. Ellos no son ius positivistas, ellos son ius naturalistas. Entonces, que Roxana Kramer traiga el ius positivismo desde la socialdemocracia, que es un discurso ajeno a Gloria Álvarez y Agustín Laje, me parecía que no tenía nada que ver con la ciencia, porque la Academia Nacional de Medicina dijo que hay vida humana desde la concepción. Es decir, ¿qué dice la ciencia? Y Agustín lo entiende muy bien a esto. ¿Yo por qué voy a criticar a Agustín en lo que Agustín tiene razón? Yo sería un loco. La, la ciencia dice que en la concepción hay un nuevo individuo de la especie humana. La filosofía le llama al nuevo individuo de la especie humana persona humana, porque persona humana, prosofón, es toda sustancia individual de naturaleza racional. Fíjate vos que lo que define a la persona es la naturaleza y no la operación. Y el derecho, entonces la ciencia dice que hay un nuevo individuo de la especie humana, a ese nuevo individuo de la especie humana la filosofía le llama persona humana, y el derecho toma el concepto de persona de la filosofía realista, que es la que está ligada a la ciencia, y promulga y propone y prescribe el derecho positivo. Entonces el derecho positivo legaliza, prescribe en base al criterio filosófico. Y el criterio filosófico conceptualiza en base a la evidencia científica. Fíjate vos entonces cómo trabajan conjuntamente la ciencia, la filosofía y el derecho. Cuando se pervierte esta estructura y se trata de prescribir el derecho al margen de lo que dice la ciencia o al margen de lo que dice la filosofía realista, que es la que está abierta a la realidad del hombre, bueno, siempre queda la expedita la vía a la arbitrariedad. Y esto es lo que hizo Roxana Kramer, dio una definición arbitraria de lo que es el ser humano, porque vos elegís el sentimiento, otro va a elegir la voluntad, otro va a elegir el pensamiento, otro va a elegir el deseo. ¿Y con qué operación vos vas a definir al hombre? Es muy arbitrario. Entonces, esta persona que se llama a sí misma científica, que se llama a sí misma positivista, desconoce lo que dice la ciencia embriológica, lo que dice la ciencia médica, y arbitrariamente, acudiendo a una definición filosófica, define arbitrariamente. Y esto es muy curioso porque ella me respondió en un Twitter. Y en el Twitter dijo, este filósofo no se da cuenta que cada uno tiene su pensamiento. Fíjate vos cómo ella, que es científica y positivista, para criticarme a mí se vuelve relativista. ¿No es cierto? Para responderme a mí se Completamente. torna. Sí. Es una locura, sí, el relativismo. Quiero hablar, vamos a hablar un poco también del relativismo y más adelante me gustaría también hablar de un par de autores bien interesantes que creo que tu opinión va a ser eh, de aprendizaje para mí y para todos los que nos están escuchando. Pero antes de eso,
Yo he visto tus videos, me ha tocado conversar contigo, como había dicho anteriormente, y debo confesar que te encuentro una persona extremadamente inteligente y muy culta. Pero me llama la atención algo de ti y que esto no se note como una crítica, ¿vale? Sino que me llama la atención porque realmente no es algo que me esperaba. Tú te defines como justicialista, ¿cierto? ¿Por qué llegas a ese punto? ¿Por qué luego de leer todo lo que lees tú dices, aquí me posiciono, esta es mi filosofía política, esta es mi forma, y de aquí me voy a mover, este es mi margen, y así voy a tomar mi vida? Bueno, antes que nada, yo te quiero decir que si vos quisieras hacerlo como una crítica, tendrías todo el derecho del mundo y yo lo tomaría con todo gusto. Cualquier crítica que vos le hagas a mi postura, ¿no? Eh, Me encanta. Eh, Básicamente, las tres grandes categorías de la metapolítica, que yo la estudié a instancias del doctor Alberto Buela, que es profesor en la Universidad de la Sorbona, en Francia, discípulo de Pierre Aubin. Las tres grandes categorías metapolíticas desde las cuales se sustentan los proyectos políticos son la libertad, la igualdad y la justicia. Bueno, más allá de que el socialismo está edificado bajo una plataforma metapolítica que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad, y más allá de que el liberalismo está edificado bajo una plataforma metapolítica que tiene como objetivo proponer la libertad, y aunque el concepto de igualdad y de libertad que definen el liberalismo y el socialismo son conceptos erróneos, son conceptos que no parten de una filosofía realista que está abierta a el a posteriori óntico del hombre, eh, yo considero que elaborar una plataforma política en base a la igualdad y a la libertad son políticas extraviadas. O sea, nosotros no podemos poner a la libertad como la categoría absoluta y tampoco a la igualdad. ¿Por qué no la igualdad? Porque el marxismo no busca la igualdad ante la ley, sino que busca la igualdad mediante la ley. Es decir, que la ley haga iguales a aquellos que somos diferentes, digamos. Entonces, esa igualdad a través de la violencia y de la fuerza del Estado es una igualdad injusta. Es una igualdad injusta por varias razones. Primero, porque desconoce la libertad de los individuos, desconoce los méritos individuales de cada persona, desconoce la propiedad privada y en definitiva el marxismo desconoce el derecho a la vida, porque el marxismo, con tal de generar una política de igualdad, es capaz de matar a mucha gente, ¿no es cierto? Y lo ha hecho, siempre lo ha hecho, digamos, porque el marxismo no se propone el respeto irrestricto a la vida del prójimo, ¿no? Entonces yo considero que la igualdad nunca puede ser el horizonte político, porque la igualdad, si nosotros queremos que el objetivo es que todos seamos iguales, siempre vamos a desconocer que en la realidad los hombres somos diferentes y que no es malo que seamos diferentes. O sea, no toda diferencia es injusta, no toda desigualdad es injusta. El marxismo se equivoca porque tiene esa plataforma metapolítica. Vamos al liberalismo. La libertad tampoco puede ser la categoría metapolítica fundamental porque la libertad no es un fin, la libertad es un medio. El fin de la vida humana es la felicidad y no la libertad. El hombre quiere ser libre para ser feliz, no que quiere ser feliz para ser libre. El objetivo de la vida humana es la felicidad. La libertad es un medio, no es un fin en sí mismo. Desde ya entonces el liberalismo se equivoca. Y después el liberalismo interpreta la libertad como indeterminación absoluta. Es decir, que todas las determinaciones, tanto extrínsecas como naturales, son para el liberalismo un obstáculo para la elicitación de su voluntad. Esto es un problema porque es cierto que las coacciones externas a la voluntad son una restricción de la libertad, pero no toda restricción de la libertad es injusta.
porque la libertad puede elegir el mal. Y cuando la libertad elige el mal, la restricción es buena. Es decir, es bueno que a mí se me restrinja la libertad para robar, para matar o para, qué sé yo, o para denigrar, ¿no es cierto? O para insultar. ¿Por qué? Porque la libertad del hombre tiene una finalidad que es la práctica del bien. Así como nuestra inteligencia tiene como objetivo la verdad y no el error, así la voluntad tiene como finalidad el bien y no el mal. Entonces el hombre no tiene derecho a querer cualquier cosa. El hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer cualquier cosa. Hay un marco de ética que diagrama la justicia con la cual la libertad tiene derecho a realizarse. Entonces, por ejemplo, yo he sostenido un trasfondo en todo esto. No hay marxismo ni izquierda sin un divorcio entre ética y política. El marxismo es maquiavélico, porque el marxismo sostiene que en nombre de la igualdad el Estado se puede cargar con la vida, los bienes y la propiedad de cualquier persona, y con la libertad de cualquier persona. Entonces, así como no puede haber un marxismo sin un divorcio entre la ética y la política, no existe liberalismo sin un divorcio entre ética y economía. Para el marxismo, categorías como justicia social, como precio justo, como acuerdo justo, son absurdos, porque para el liberalismo, las categorías de lo que las cosas deben ser no es una categoría científica. La categoría científica es la que describe lo que las cosas son, no la que prescribe lo que las cosas deben ser. Entonces, ante esta dicotomía entre ser y deber ser, dice el liberalismo, nosotros no reconocemos el deber ser, reconocemos el ser y describimos cómo prosperan las naciones, cómo se enriquecen las naciones. Entonces, como nosotros somos liberales, no necesitamos que alguien nos diga cómo debe ser un precio justo, cómo debe ser un contrato justo. Entonces los liberales no condenan la usura, no quieren diagramar el mercado en leyes que traten de promover la justicia de los intercambios. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que el concepto político fundamental no es el de la igualdad, el error marxista, ni el de la libertad, que es el error liberal, sino que es el de la justicia. ¿Por qué? Porque justicia, lo define Aristóteles, es poner a cada uno en su lugar, según su necesidad, su naturaleza y sus méritos. Darle a cada hombre lo que necesita, darle a cada hombre lo que es del hombre y darle a cada hombre lo que merece el hombre por sus méritos. Entonces, en la categoría de la justicia lo que hace es darle a cada uno lo necesario como hombre para satisfacer su necesidad en proporción con sus méritos. El marxismo desconoce los méritos, el liberalismo desconoce la necesidad, ¿no es cierto? Bien, entonces la justicia es la eterna y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. En una libertad absoluta, esa libertad siempre termina siendo la ventaja para el más fuerte. Nosotros nunca queremos que el más fuerte tenga la libertad de oprimir al más débil. Pero para frenar al más fuerte, nosotros no queremos usar un Estado totalitario, sino leyes. Leyes que sean justas y que puedan administrar la justicia con reglas claras, objetivas y que sean para todos iguales. Entonces no somos marxistas, pero tampoco somos liberales, somos justicialistas. Planteamos que con las leyes justas, el Estado, habiendo promulgado leyes justas, puede administrar el mercado sin controlarlo y administrar el mercado en busca de una función social de la propiedad privada, en busca de la libertad de la comunidad, en busca del bienestar de la comunidad y en definitiva en busca de la felicidad de la comunidad. El objetivo de la justicia es que la comunidad sea feliz, porque no puede haber un individuo libre si no hay una comunidad libre. No puede haber un individuo realizado si no hay una comunidad realizada. Y así como el marxismo desconoce la individualidad, el liberalismo desconoce la vida colectiva y lo que es la organización de la comunidad organizada. Entonces nosotros, surfeando
entre los vicios del liberalismo y del socialismo, hemos construido un esquema metapolítico de la justicia. Por eso no nos llamamos liberales y por eso no nos llamamos igualitaristas. Nos llamamos justicialistas porque nosotros buscamos la justicia. Jonathan, este sí puede ser una crítica, pero me gustaría que la hicieses tú en realidad. ¿Tienes alguna crítica, ya que estamos hablando de justicialismo? ¿Tienes alguna crítica con respecto a lo que trató de instaurar Perón? Bueno, yo acá voy a hacer distinciones. Ciertamente yo hace 3 semanas he hecho un vivo haciéndole una crítica a Darío Stanraiver, eh, donde yo comienzo diciendo que me voy a dejar de llamar peronista, que yo ya no me voy a llamar más peronista. Por 2 razones. Primero, por una razón teológica. Yo soy reformado y nosotros los reformados no seguimos a hombres. Seguimos a Dios, a Cristo, solus Christus, soli Deo gloria. Entonces yo no puedo militar bajo el nombre de una persona. El único nombre de persona que yo me banco tener es el de Jesucristo, nuestro Señor. Por un lado, esa es la razón teológica. La razón filosófica es que en realidad la doctrina de Perón no la hizo Perón, la hicieron filósofos muy importantes y mucho más inteligentes que Perón, como Arturo Sampay, Tomás Casares, el padre Benítez y tantos otros, ¿no? En ese esquema, yo prefiero entender que si el peronismo es una puesta en escena de la filosofía tomista y de la doctrina social de la Iglesia, cada vez que yo digo que soy peronista, yo tengo que explicar que no estoy de acuerdo con, qué sé yo, miles de políticas económicas y sociales y miles de extravagancias y de abusos que hizo el peronismo, proscribiendo medios de comunicación y bueno, ciertos excesos y ambigüedades propias de la dinámica política que claramente es distinta a la pureza del intelectual. Es decir, nunca el político va a tener la transparencia del académico, porque el académico piensa con ideas puras y el político tiene coyunturas que van y vienen, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he decidido abandonar el movimiento con el nombre de Perón, pero no he abandonado las banderas del justicialismo, no he abandonado las doctrinas del justicialismo. Así que los peronistas que me escuchan van a decir, ahí hay un compañero. Y sin embargo hay muchos que como yo no me llamo peronista, me pueden escuchar tranquilamente porque saben que yo no voy a estar con el bombo defendiendo al primer Gil que se pone una bandera de Perón y que quiere que todos los voten porque él es la salvación del país, digamos, porque yo en eso ya no creo. Y no hay ningún peronista que actualmente hoy me represente en la política, así que yo a los peronistas les digo, no voten a ningún peronista porque ninguno de los que está en política hoy sirve, ¿no? Así que soy un peronista medio sui generis en ese sentido, o soy un justicialista medio sui generis en ese sentido, porque soy el único justicialista que se permite criticar a Perón públicamente, porque yo cultivo el pensamiento crítico. A mí me encantaría que los liberales hagan una crítica al liberalismo y que los socialistas hagan una crítica al socialismo. Eso no es de traidor, eso es de gente inteligente, de gente crítica y de gente que tiene un espíritu amplio para analizar las cosas. Así que me permito completamente criticar a Perón y estoy de acuerdo con muchas críticas que hacen a Perón. Oye, Jonathan, bueno, me estaba acordando que hace poco salió un tipo que está defendiendo el peronismo libertario. Muy divertido eso. Ahora, con respecto a esto que dices tú, de la crítica que tú haces al peronismo, con respecto al justicialismo, que suena mejor tal vez en las aulas y en los libros, es algo que pasa lo mismo con nosotros los libertarios, los liberales. La mayoría de nuestra filosofía política cabe bien en los libros, pero a la hora de llevarlo a cabo se hace un poco más difícil. La medida económica sí, pero la filosofía política en general no. Y eso es un problema que ha tenido la filosofía en general, porque mucha gente espera que la filosofía resuelva problemas, y corrígeme si me equivoco, pero lo que hace la filosofía es generar más preguntas. Entonces ahí está un poco el conflicto, pero en el caso del marxismo, y aquí el golpe al marxismo, Marx era alguien que creía que la filosofía debía solucionar problemas, o sea, la filosofía debía bajar
a los problemas del día a día. Entonces, que el marxismo no funcione, sí le podemos pegar a Marx. Sí podemos decir, oye, Marx, tú creías que la filosofía tenía que ser práctica y tu filosofía no ha funcionado. Perfecto. Haces un análisis excelente porque Marx, en la tesis 11 sobre Feuerbach, dice, hasta el día de hoy, los filósofos se han encargado de interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Ahora, cuando Marx le da a la filosofía el rol de transformar al mundo, disuelve la filosofía como filosofía y la convierte en política. Por eso vos fijate que los pensadores de izquierda hacen política. Digamos, los filósofos de izquierda, lo único que saben pensar es en política. No saben nada de economía, no saben nada de cultura, no saben nada del hombre, no saben nada de Dios, porque lo único que les interesa estudiar es política, ¿no es cierto? La microfísica del poder y bueno, y todo lo que está saliendo ahora de Foucault, ¿no? Tras del escándalo. Pero ciertamente, digamos que no existe izquierda sin un divorcio entre ética y política y sin una politización de toda la vida. O sea, el grave error de la izquierda es que privatiza el espacio público y politiza el espacio privado. Por ejemplo, el espacio privado es la elección sexual que hace el individuo. ¿Qué hace la izquierda? Te convence de que tu elección sexual es una elección política. Y si vos elegís ser homosexual, tenés que seguir a la izquierda. Sos un, lo voy a decir técnicamente y lo voy a explicar, sos un desgenerado si vos sos homosexual, pero no seguís las políticas del progresismo. ¿Por qué? Porque así como sos un desclasado si sos pobre y no sos de izquierda, sos un desgenerado, es decir, no estás siendo consecuente con tu género si vos sos homosexual y no seguís las políticas progresistas, si no votás a la izquierda, si no apoyás al movimiento feminista, digamos, o al lobby LGTB. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear el progresismo? Que tu opción de lo que vos querés hacer en la cama, en privado, en realidad es una opción política. Lo personal es político, te va a decir la izquierda, digamos, ¿no? Entonces lo que hacen es publicitar y politizar lo privado, mientras que privatizan lo público, porque a lo público, digamos, del espacio público se adueñan ellos, compran los espacios públicos, compran los medios de comunicación, compran las revistas y los diarios, compran la prensa, compran a YouTube, compran a Facebook y a Twitter, y privatizan el espacio público, cercenando y censurando a todos aquellos que piensan diferente. Entonces la izquierda es maravillosa, mientras que politiza lo privado, privatiza lo público. Entonces nosotros, obviamente que somos enemigos de la izquierda, lo que nosotros planteamos es que para salir de la izquierda no hay que caer en la derecha, para salir del socialismo no hay que caer en el liberalismo, porque son dos caras de la misma moneda. Es una falsa dicotomía que ha creado la modernidad. Y como el problema es la filosofía moderna, entonces nosotros no podemos decir quiero saltar del sartén y meterme en la olla, o me estoy quemando en la parrilla y me meto al sartén. No, nosotros no tenemos que ser quemados por ninguna de estas ideologías modernas. Por eso, para poder salir de esta crisis, es necesario reivindicar el pensamiento escolástico, y un pensamiento escolástico con un fuerte diálogo con la modernidad, con un fuerte diálogo con la hermenéutica, con un fuerte diálogo con la mística, pero un diálogo que está muy anclado, digamos, en el pensamiento clásico, digamos, ¿no? Entonces, nosotros somos críticos del liberalismo y del socialismo porque somos críticos de la modernidad. Nosotros sabemos que el problema es la filosofía moderna, es el proyecto moderno. Y en ese sentido los liberales siempre se unen con los marxistas al reivindicar la modernidad, porque los liberales necesitan reivindicar la modernidad para reivindicar el proyecto liberal. Si nosotros destruimos el proyecto moderno, el liberalismo se cae solo, se cae a pedazos. Ya vamos a entrar a eso. Antes quiero hacerte llegar una pregunta que me pidieron que te la hiciera, que es que te preguntara sobre qué escuela económica sigues o si tienes cierta adherencia a la escuela de Salamanca, a la de Friburgo u otra, y por qué. Sí, a mí la escuela de Salamanca me gusta mucho porque es humanista, ¿eh? Y yo sigo el esquema del humanismo. Yo pertenezco a la escuela económica clásica.
La económica escuela clásica es la teoría objetiva del valor, ¿sí? Y ahí están Adam Smith, David Ricardo, Marx y Perón, digamos, ¿no? Son los representantes del pensamiento clásico, digamos. Yo no soy neoclásico, combato a la escuela austríaca, a la escuela de Chicago, al consenso de Washington, a la socialdemocracia, a la escuela de Frankfurt, porque todas estas filosofías están montadas bajo el giro a la inmanencia que es propia del subjetivismo. Digamos, yo no puedo plantear en la moral valores objetivos y en la política y en la economía teoría subjetiva del valor, porque la subjetividad y la objetividad son dos proyectos totalmente distintos, digamos así. Y la teoría subjetiva del valor no se sostiene sin un divorcio entre ética y economía. Y como el pensamiento clásico sostiene que todas las relaciones humanas son relaciones éticas, la relación interpersonal es una relación ética, la relación de comercio es una relación ética y puede ser juzgada desde la ética. Y la ética lo que hace es prescribir una conducta. Y la prescripción de la conducta se refleja en la ley, y la ley cuando prescribe conductas éticas en el mercado, esa ley se llama ley de justicia social, lo que Aristóteles le llama leyes, la justicia sinalagmática, porque la palabra sinalagma en griego significa contrato. O sea que el primero que desarrolla la justicia contractual es Aristóteles. Los liberales se ríen de Aristóteles y de Santo Tomás cuando se habla de justicia contractual. ¿Qué es un contrato justo? Si los liberales dicen business is business, negocios son negocios, ¿no? Entonces, si los negocios son negocios, acá si yo he firmado un contrato con el otro, ese contrato es justo porque lo hemos firmado libremente. Y chao. Acá no hay que si tiene que el precio justo, que la teoría objetiva del valor, que hay que hacer un análisis del costo para ver si el margen es excesivo o no es excesivo. Bueno, nosotros sí, nosotros consideramos que la usura es un pecado en términos religiosos y es una injusticia en términos filosóficos. Sostenemos nosotros que el precio de la mercancía debe estar ajustado al costo. Nosotros nunca le vamos a pedir al productor que venda por debajo del costo, pero el margen no puede ser excesivo. El margen no puede ser excesivo porque si nosotros libramos al juego de la oferta y la demanda el precio en una dinámica subjetiva, entonces se da el pie para la usura y para que unos ganen en detrimento de otros, ¿no es cierto? Porque entre la oferta y el precio hay una relación proporcional. ¿Tú Perdón, inversamente proporcional. pondrías topes máximos? Perdón por interrumpirte. ¿Pondrías topes máximos de precio? Depende, nosotros segmentamos en canasta básica, que son productos de consumo masivo, ¿no es cierto? Ahí nosotros ponemos un tope, ¿no es cierto? Por ejemplo, se puede subir entre un 3 y un 5% la canasta básica, que es la que come el pueblo. Después segmentamos en consumo selectivo y después segmentamos en consumo premium. En el consumo premium, el empresario puede recuperar aquello que está perdiendo en el consumo masivo. Digamos, entonces nosotros habiendo segmentado la canasta en tres, somos casi liberales en el premium y somos casi socialistas en el masivo, ¿no es cierto? Y en el selectivo dejamos un margen de libertad, digamos, ¿no es cierto? Para que así, digamos, el consumo premium no sea financiado por la canasta básica, porque la canasta básica es el consumo del pueblo y nosotros necesitamos que el pueblo tenga la comida barata para que pueda, ¿no es cierto?, subsistir y que todo su dinero pueda alcanzar para poder comprar los otros productos selectivos y premium si es que necesita o si es que desea. Entonces, al haber segmentado, nosotros nunca nos ponemos indiscriminadamente con todos los precios, porque los liberales, ¿qué nos dicen? Y bueno, pero ¿cuánto le costó la pintura a Picasso para pintar? ¿Cuánto le costó, ¿no es cierto?, hacer su pintura a Donatello o a Da Vinci? ¿Cuánto le costó hacer la Gioconda en términos del costo material? Que en realidad esos son productos de consumo premium, no son productos de consumo masivo. A nosotros nos interesa controlar
los productos de consumo masivo, la canasta básica, que es lo que a nosotros nos interesa. Para eso nosotros proponemos una ley de alquileres, porque los precios de la comida son proporcionales a las ganancias que tiene la oligarquía por la renta de la tierra. Porque vos fijate que no hay país industrial sin freno a la oligarquía. Entonces nosotros combatimos a la oligarquía. Jonathan, ¿te pegaste tú o yo? Ahí estoy. Ahí volviste. Ahí. Te habías cortado un segundo. Jonathan, hay un tema muy interesante que tú has hecho una crítica y que también le he escuchado a otros líderes de opinión, que es la dicotomía, o más bien dicho, la dialéctica entre la derecha y la izquierda, y esta lucha sin sentido. Acá en Chile lo ha dicho Alexis López Tapia o Pedro Kunzmann, y también lo hemos visto en Europa, este nuevo, como, no tan nuevo, pero es como el politólogo de moda, que es a Alexander Dugin, que ha hecho una fuerte crítica también, que ha dicho que ya es el fin del fascismo, dijo él, el fin del liberalismo y el fin del marxismo, y ahora se habla de una cuarta teoría política. Me gustaría que tú me hablases un poco entonces tu crítica a la modernidad y por qué te consideras premoderno. Y si puedes agregar también un poco de que nos cuentes de Santo Tomás de Aquino, sería increíble. Bien, efectivamente yo me llamo premoderno y postcontemporáneo, digamos, ¿no? Es decir, las dos cosas, ¿no? Hacemos una superación a la posmodernidad hacia adelante y una recuperación de la tradición clásica hacia atrás, digamos, ¿no? Eh, la modernidad surge con dos filósofos medievales, Duns Scoto y Guillermo de Ockham, William de Ockham. Y la modernidad consiste en un giro a la inmanencia. ¿Qué es el giro a la inmanencia? La verdad no es que el hombre conozca lo que es el mundo, sino que el mundo es una construcción de los esquemas mentales del hombre. Entonces, ya no está abierta la vía para que el hombre pueda conocer al mundo, sino que la verdad es aquello que el hombre crea a través de su horizonte mental como categorías, como universal, o como flatus vocis, como voces, ¿no es cierto? Como voces en el aire, como nombres. Entonces, el nominalismo es una de las bases de la modernidad, y por otro lado, el voluntarismo. Yo te lo desarrollo el esquema de Santo Tomás de Aquino y vas a entender. Santo Tomás de Aquino tiene en su estructura filosófica tres premisas. Existe la realidad, esa realidad es independiente del conocimiento y de la voluntad del hombre, y nosotros podemos conocerla. Esa es la estructura del pensamiento clásico. Existe la realidad, esa realidad es independiente de nosotros y podemos conocerla. ¿Qué va a decir la modernidad? La realidad en sí misma no existe, sino que es una construcción de las categorías del sujeto. O sea que la realidad no es independiente de nuestra estructura cognitiva o sujeto trascendental, dirá Kant. Y por otro lado, la modernidad escéptica va a decir, si existe la realidad, no podemos conocer. Lo que es el noúmeno, la cosa en sí misma, no la podemos conocer. Entonces, ha surgido la filosofía moderna como ideología. ¿Qué es la ideología? Es una idea que se construye a priori para resolver, independientemente del contacto con la realidad, todos los problemas del hombre. Como la filosofía moderna ha cercenado el acceso a la realidad, se ha convertido en subjetivista por el giro a la inmanencia. Entonces, ¿qué es la libertad para el moderno? La capacidad que tiene el hombre para practicar un bien natural objetivo, universal, dado por Dios en la naturaleza. No, ¿qué es la libertad para el moderno? La libertad es el derecho que tiene cada hombre a elicitar su voluntad según el esquema de su propio proyecto de vida. Entonces, ¿cómo define el liberalismo su proyecto? Es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida del prójimo lo construye cada uno. Nosotros los realistas decimos que el sentido de la vida no lo construye el sujeto, sino que viene dado. Nosotros no tenemos que darle sentido a la vida. Nosotros tenemos que encontrar
tenemos que descubrir el sentido de la vida. El sentido de la vida es objetivo, no es subjetivo. En este sentido, nosotros somos objetivos, somos realistas. Nosotros creemos que la inteligencia es la capacidad del hombre para conocer la verdad. Para el moderno, la inteligencia es la capacidad del hombre para construir la verdad. Para nosotros, la voluntad es la capacidad del hombre para practicar el bien. Para el moderno, la voluntad es la capacidad del hombre para construir el bien. Como dice Duns Scotus, y ahí termino, Duns Scotus dice, las cosas no son queridas porque son buenas, sino que son buenas porque son queridas. Nosotros decimos, volitum quia bonum, lo quiero porque es bueno. En cambio, los modernos dicen, bonum quia volitum, las cosas son buenas porque son queridas. Entonces, es la voluntad inmanente, la autonomía inmanente del sujeto la que construye el proyecto de vida. Y los otros lo tienen que respetar, por más que ese proyecto de vida sea absurdo. Desde ese liberalismo, que da un giro a la inmanencia, donde se construye el proyecto inmanente de vida, independientemente de la voluntad de Dios, independientemente de la ley natural, que para el liberalismo son determinaciones, entonces desde ahí al progresismo hay pocos pasos. Si el progresismo es el hijo bobo del liberalismo. El progresismo en su estructura tiene pensamientos liberales, dependen del pensamiento liberal, porque el progresismo es hijo de la estructura moderna y el progresismo surge en la modernidad y el liberalismo es la plataforma metapolítica del progresismo. Entonces, liberalismo, progresismo y modernidad son esquemas de un mismo aparato conceptual. Entonces, no me van a decir a mí que para criticar el progresismo hay que hacerlo desde el liberalismo. Si el progresismo nace de los liberales, al progresismo lo han creado los liberales, digamos. Entonces, bueno, es muy absurdo esto, porque claro, lo que hacen los liberales astutamente, como Laje, Márquez y todo otro, es decir, no, en realidad nosotros criticamos a la nueva izquierda. Claro, no, yo no critico a la nueva izquierda, yo critico al progresismo. Mi enemigo no es la nueva izquierda solamente, mi enemigo son todos los progresistas de izquierda, los progresistas de derecha. Porque el problema es el progresismo. La nueva izquierda es un problema porque es progresista. Entonces, circunscribir mi ataque a la nueva izquierda es para decir, bueno, yo critico a la nueva izquierda porque yo soy de la nueva derecha. Bueno, es saltar del sartén a la olla. Me gustaría saber, me parece interesante tu posición y por eso mismo me gustaría saber cómo enfrentas tú o cómo te enfrentas con Friedrich Nietzsche. ¿Cuál es tu visión con respecto a la gran crítica que él hizo, por ejemplo, a los valores cristianos, como iban en franca decadencia, como él habla un poco del Übermensch, como él habla del resentimiento, el resentiment que tiene el hombre y que por eso, por ejemplo, yo con eso justifico mucho la izquierda de hoy en día, a través de ese resentimiento del motor de un continuo en el marxismo? Me gustaría saber cuál es tu respuesta a Friedrich Nietzsche. Nietzsche es muy ambiguo porque hay un Nietzsche de izquierda, que es el Nietzsche postmoderno, y hay un Nietzsche de derecha, ¿no? Para mí el más fiel al pensamiento de Nietzsche es el Nietzsche de derecha, ¿no es cierto? Es el Nietzsche que está ligado al nacionalsocialismo. Aunque Nietzsche no era tan antisemita en algunas cosas, sobre todo en su crítica a Wagner, ¿no? Por un lado, en el origen de la moral, en la genealogía de la moral, Nietzsche va a decir que, claro, que como lo define Max Scheler, ¿no? El resentimiento es el odio acumulado por no poder vengar la ofensa, ¿no? Entonces, de alguna manera, el resentido siente que en su impotencia por poder vengar la ofensa, transvalora la moral y le llama al débil, le llama al débil bueno y le llama al poderoso malo, cuando en realidad para Nietzsche la ética consiste en aquello que nos da poder. Para Nietzsche la ética consiste en decirle que sí a todo, incluso aquello que nos destruye por la voluntad de poder, que tiene la dinámica de la conservación y el aumento, aquello que me da espacio vital, aquello que me hace aumentar la vida, porque Nietzsche es un furioso antiplatonista y afirma radicalmente el suelo nutricio de la vida. Entonces, ¿qué es el Übermensch? Ahí empieza, Así habló Zaratustra, Nietzsche dice,
la grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que del hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Acá surge en el esquema de Foucault el transhumanismo, pero hay una superación del hombre por el superhombre. En este esquema, el superhombre es aquel que deja atrás la moral de los esclavos a través de aferrarse decididamente por los valores del poder, decirle que no a la misericordia, a la piedad, a la compasión, que son los elementos propios de los débiles, ¿no? Yo creo que ahí está el Nietzsche de derecha, ¿no? Digamos, qué sé yo le escucho a Milei cuando dice el usurero es un héroe, y yo lo estoy escuchando un poco a Nietzsche, ¿no? Como diciendo, yo le digo que sí a todo, ¿no? Yo le digo, soy un goloso como el amo hegeliano, ¿no? Que solo sabe gozar, digamos, ¿no? Entonces, acá no me vengan con precios justos, con justicia social, con misericordia con el pobre, que se la gane, que haga méritos, que trabaje, hombre. ¿No es cierto? Este esquema de no hacer política con la misericordia, con la justicia, con la piedad, digamos, ¿no? Como que, para mí el usurero es un héroe. Bueno, este es el Nietzsche de derecha, ¿no? Y el Nietzsche de izquierda es el Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde Nietzsche dice, frente al positivismo, que dice que solo hay hechos, para mí no hay hechos, más bien solo interpretaciones. Entonces ese es el Nietzsche de la posverdad. Es el Nietzsche que dice, cada vez que alguien habla en nombre de la verdad, en realidad está ocultando una lucha de poder, porque la verdad es la mentira más eficiente. En ese sentido, por ejemplo, el Nietzsche de izquierda es Darío Stanraiver. Milei es el Nietzsche de derecha, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera Nietzsche sirve tanto para los trasnochados socialdemócratas que en nombre de la justicia social buscan políticas resentidas, llamándole a la reivindicación justicia, y el Nietzsche de derecha le sirve bien a los liberales, ¿no es cierto?, que en su economía no aparece nunca la palabra misericordia, justicia, compasión, equidad y todas esas cosas que para estos liberales es la moral de los esclavos, ¿no? Es extrapolar categorías religiosas a un análisis puramente científico, porque los liberales no pueden ser liberales sin positivismo. Entonces te tienen que decir que cada vez que vos hablas de ética, estás hablando de religión y la ética y la ciencia no tienen nada que ver. Cada vez que un liberal te diga que la ética y la ciencia no tienen nada que ver, está expresando profundamente el pensamiento de Nietzsche. Ya que lo nombraste un par de veces también, y aprovechando de que estamos hablando de Nietzsche, y el tema de las interpretaciones, y antes hablamos también con los micropoderes, me gustaría que habláramos un poco de Foucault, que también mencionaste que Foucault hace poco lo funaron, le hicieron una funa porque se dieron cuenta que era algo pervertido. Mira, imagínate si siguen leyendo otros filósofos, quizás de qué se encuentren. Me gustaría saber, yo veo mucho Foucault hoy en día, veo mucho Foucault en estos jóvenes combatientes, revolucionarios que están ahora por todo el mundo botando estatuas, juzgando con una lupa de una moral actual, hablando de tanta de una historia de oprimidos y opresores, de esto que tanto le gustaba a Foucault, de hablar de los profesores con el alumno, también anti-hospital y psiquiátrico, anticarcelario, se escucha el movimiento feminista, saca carteles, no estamos todas, faltan las que están en la cárcel. Me gustaría saber de tu parte qué te parece la influencia de Foucault y qué te parece Bueno, que se enseñe y se idolatre en cierta manera tanto en las universidades. bueno, Foucault no es un pensador fácil, ¿no? Por de pronto hay muchas cosas de Foucault que estarían en contra del feminismo. El feminismo plantea que el problema es el varón, por ejemplo, ¿no? Foucault dice, en realidad, en la microfísica del poder, todos somos el problema. Es decir, Foucault, en Introducción a una vida no fascista, dice, todos somos violentos, ¿eh? Dice Foucault, no vengan a dividirme la sociedad en que acá están los buenos y allá están los malos. Eso es absurdo, dice Foucault. ¿No es cierto? Bueno, este esquema estaría muy en contra del feminismo. Del feminismo que dice, no, el problema no es la mujer, el problema es el varón. El problema, los malos son los otros, digamos, ¿no? Eh, pero bien es cierto que, bueno, Foucault, evidentemente, que pone en el tapete el rol de la razón, es un postmoderno en ese sentido que erosiona el poder de la razón. Eso es muy de izquierda, ¿no? O sea, la izquierda se basa en el arte,
la derecha se basa en la ciencia, ¿no? La derecha es científica, la izquierda es artística. Vos fíjate que las feministas, para defender su feminismo, hacen performance, bailan, cantan, hacen poses, hacen dibujos, pinturas, bailan. La derecha, cuando quiere defender su pensamiento, hace ciencia, piensa y estudia, ¿no? Entonces, en el esquema del meme, digamos, la izquierda es el bueno tonto y la derecha es el inteligente malo, digamos, ¿no? La derecha es aquel que conoce la ciencia, que estudia, que entiende cómo funciona el mercado, pero que es malo y no lo quiere al pobre. En cambio, la izquierda es el bueno, pero es el bueno tonto, es el bueno bobo, es el bueno que piensa que bailando en una plaza va a salvar la vida de las mujeres, digamos, ¿no? En ese sentido, Foucault erosiona el poder de la razón. Eso es muy peligroso, ¿no? Por otro lado, Foucault también está en contra de la sociedad disciplinaria, está en contra de la cárcel, del panóptico, ¿no es cierto? Ujú. Y de alguna manera ahí surge una mirada romántica a la delincuencia, ¿no? Fíjense ustedes que para la izquierda ser delincuente no es un problema. Si vos Exacto. pertenecés a la izquierda y vos decís, che, pero el otro roba, que venga, no hay problema. Es decir, digamos, no hay ningún problema que el otro sea ladrón. El problema es que el otro sea machirulo, pero no que sea ladrón, ¿no es cierto? Si Exacto. es ladrón no pasa nada. Es más, si es delincuente, ser progresista es progresar en la delincuencia, ¿no? Es decir, yo puedo ser más delincuente que el otro, digamos, ¿no? Yo puedo robar más que el otro. Este guiño a la delincuencia tiene que ver mucho con esta trasvaloración de los valores, ¿no? De esa sociedad disciplinaria que encarcela al delincuente, ¿no es cierto? Hay un libro muy interesante de Zaffaroni que es Una pena, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta poner en puesta en escenario de la filosofía de Foucault. Eh, Foucault es un pensador interesante, pero es un pensador que ve toda la vida humana como relaciones de poder, y en este sentido es un reduccionista muy peligroso. Es decir, cuando vos empezás a concebir el amor como una relación de poder, a la amistad como una relación de poder, a la relación de padre-hijo, a la relación con el cura, cuando vos empezás a reducir toda la vida humana a relaciones de poder, es muy peligroso. Es muy peligroso porque empezás a sospechar de todo el mundo, ¿no? Ya no puedes tener amigos, ¿no? ¿Cómo puede tener amigos alguien que piensa que todo es una relación de poder, de opresión, y que somos el dispositivo, ¿no es cierto?, que traslada la opresión de la estructura y que la va eternizando y que la va dialectizando? Bueno, es imposible, así que para mí Foucault es un pensador interesante en cuanto a cómo él va analizando la dinámica del poder, pero siempre hay que balancear a Foucault con otros pensadores que nos muestran otras esferas de la vida humana, porque quedarse solo con Foucault es muy, muy, muy peligroso. Jonathan, ¿por qué es tan atractivo el posmodernismo? Bueno, estás haciendo preguntas muy interesantes, muy, muy al caracú, como se dice. Este, el posmodernismo es interesante porque no te exige esfuerzo. Eh, por ejemplo, John Cage es un posmoderno que desarrolla una obra de piano que se llama 4 minutos 14 segundos. Entonces John Cage se sienta en el piano, pone un reloj, se sienta y espera que pasen 4 minutos y 14 segundos, sin tocar. Se para, saluda y todo el mundo lo aplaude. Digamos, eso es la posmodernidad, ¿eh? Es el no relato, es una película en la que no pasa nada, es una película que no relata nada. La posmodernidad es el recreo de la razón. El posmoderno tiene la razón en recreo, la tiene en remojo, ¿no es cierto? El posmoderno le tiene miedo a la realidad. Nietzsche, en el origen de la tragedia, en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche lanza una tesis que dice: tenemos el arte para no sucumbir ante la verdad.
Para Nietzsche la verdad es lo trágico, es lo desgarrador, y el hombre ha creado el arte para no sucumbir ante la verdad, ¿cierto? Bueno, el posmoderno es ese, ¿no? El que hace arte para no sucumbir ante la verdad. Es una inteligencia fagocitada, ¿no es cierto? Eh, es un pensamiento débil, como dice Bátimo, es un pensamiento débil, un pensamiento que no puede organizar la estructura del universo, conocerla, no puede descubrir las leyes del mercado, no puede descubrir al cuerpo humano, no sabe nada del cuerpo humano. Entonces, se venden ideologías a personas que tienen fagocitado el cerebro, y ser posmoderno es eso, ¿no? Es decir, ojo, no hables de la verdad, porque la verdad es violenta. Ojo, no hables de la realidad, eso es fascismo. No hables de la naturaleza del hombre, eso es ser retrógrado, ¿no? No hables de la realidad, no hables del universo, no hables de la ciencia, eso es ser fascista. Entonces, claro, como ya no se puede hablar de ciencia, no se puede hablar de realidad, no se puede hablar de verdad, no se puede hablar de esencia, no se puede hablar de naturaleza. ¿Y qué es lo que queda? El arte, el arte. ¿Y qué es el arte? La imaginación al poder. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad es la reducción de filosofía a política, la división entre ética y arte y la conversión de arte en política. Entonces, ¿qué dice? La filosofía es política, el arte es, la filosofía es arte, la filosofía es política, la política es arte y el arte no es moral. Ese es el movimiento de la posmodernidad. La voy a explicar de nuevo. Dicen, la filosofía es política. Eso lo dijo Nietzsche, perdón, Marx. Marx dijo, la filosofía es política, no está hecha para interpretar, sino para transformar el mundo. La política es arte. Eso lo dijo Nietzsche. Y el arte no tiene nada que ver con la moral. Eso lo dijo Kierkegaard, ¿no? Entonces, al haber reducido filosofía política, al haber reducido la política a arte y al haber reducido el arte quitándole la moral, queda el posmoderno. Entonces, el posmoderno, ¿qué dice? Arte es arrojar sangre menstrual en la pared, ¿no es cierto?, en busca de la emancipación de la mujer. ¿Ve? Ahí está reducida el arte a lo grotesco, que no tiene nada que ver con la moral. Ese arte tiene como finalidad la emancipación de la mujer, es decir, es algo político, y en el fondo eso político tiene un proyecto filosófico, ¿no?, que es la modernidad. Es la hipermodernidad desgastada, es la modernidad licuada, es la hipermodernidad que es como el estertor de la razón, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta posmodernidad se entiende como todo un proceso de filósofos que fueron disolviendo la ética de la antropología de la metafísica. Es un desastre. Ya que estaba hablando de esta disolución, y me gustaría tomar ese camino y hablar y decirte lo siguiente. Todo es texto. No hay nada fuera del texto. Hablemos un poco de Derrida y la deconstrucción, por favor, Jonathan. Bueno, para hablar de Derrida vos tenés que hacer tres abordajes. Primero entender el giro trascendental de Kant, después entender el giro lingüístico y en el seno del giro lingüístico entendés a Derrida. El giro trascendental de Kant es cuando Kant dice, llamo trascendental al conocimiento, no de las cosas. Ya a Kant no le interesa conocer las cosas, sino a nuestra forma de conocerlas de manera a priori. O sea que para Kant ya no es la inteligencia la que se adapta a la realidad, sino que es la realidad la que se adapta a las categorías del entendimiento. Giro a la inmanencia. Ahora, ¿qué va a decir el giro lingüístico? Va a decir, en realidad, el lenguaje no está hecho para expresar lo que los conceptos conocen del mundo, sino que el lenguaje es la construcción del mundo. El mundo es un resultado del discurso, es un resultado de la gramática, es un resultado del lenguaje. Por eso Lacan le llama al hombre parletre, el ser hablado, porque el cacho de carne se convierte en hombre cuando es hablado. El hombre es una construcción del discurso. En este sentido, si todo es lenguaje, el texto se universaliza porque las leyes del texto son las leyes de la gramática. Esto lo dice Derrida en De la gramatología.
Entonces, con las leyes de la gramática lo que hace es determinar al sujeto, dice Derrida, en el logofonocentrismo. ¿Qué es el logos? El logos es el orden intrínseco de la realidad. Cuando nosotros hablamos del orden intrínseco de la realidad, estamos sujetos a esa realidad. Como dice Sartre, si el hombre tiene una esencia, no es libre. Entonces, dice Derrida, hay que romper con el logocentrismo y con el fonocentrismo, con que se pone por escrito aquello que suena en la voz. ¿Y cómo vamos a romper con eso? A través de una ruptura de la gramática. Romper con la gramática significa deconstruir el lenguaje, crear lenguajes alternativos, crear gramáticas alternativas con las cuales el hombre a través del lenguaje se puede emancipar. Si el hombre es un fruto del lenguaje, se emancipa a través del lenguaje, porque la deconstrucción es un fenómeno del texto. Lo que pasa es que se entiende al hombre como otro texto más. El hombre, al ser fruto del lenguaje, es un texto escrito por la gramática. Entonces, deconstruirlo al hombre significa entender que el hombre en su esencia es puro lenguaje. El hombre es aquello que se ha dicho de él. En este sentido, Derrida es medio discípulo de Foucault y de Saussure, por otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera, decir que todo es texto y que no hay nada fuera del texto es universalizar el método de la deconstrucción y analizar que todo es una construcción del discurso. Por eso los progresistas quieren solucionar el mundo hablando. A ver, yo te pregunto, ¿para vos las feministas quieren resolver que las mujeres no mueran o solo les interesa hablar de la mujer en los medios? A vos claramente lo segundo. Claro, para vos la izquierda quiere resolver el problema de los pobres o quiere hablar de los pobres. Entonces la izquierda, ¿cómo piensa que va a resolver el problema de la pobreza? Hablando. ¿Cómo piensa el feminismo que va a solucionar el problema de las mujeres que se están muriendo a causa de la inseguridad? Hablando, ¿no es cierto? Dando cursitos de género, enseñando en la escuela ESI. Bueno, es absurdo. Pensar que se solucionan los problemas de la humanidad hablando es pensar que la realidad es fruto del lenguaje. O sea, no hay izquierda y no hay progresismo sin giro lingüístico. Y no se entiende Derrida sin ese giro lingüístico. Lo que pasa es que para Derrida el lenguaje ya no es hablado, sino que son puras leyes de la gramática, digamos. Entonces, deconstruir al hombre es pensar que el hombre es un texto escrito por el patriarcado, y nosotros vamos a escribirlo al hombre de otra manera. Por eso, para el progresismo lo que vale es la literatura, porque para Derrida la filosofía es un género literario. Completamente. Jonathan, el estructuralismo trataba de encontrar un nivel de metalenguaje autosuficiente, generalizable, capaz de describir las configuraciones de elementos antropológicos, sociales, literarios, lingüísticos, etc. Según el postestructuralismo, el lenguaje no actúa como una herramienta de comunicación con alguna realidad externa, como se suele teorizar. En cambio, el lenguaje crea un mundo comunicativo a partir de la relación entre palabras y otras, sin depender de una conexión con el mundo externo. Para el postestructuralismo, el significado que a una autora haya querido dar a su texto es secundario. Lo primario siempre será la interpretación que dé cada uno de nosotros. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Crees que estamos en una batalla por el lenguaje y el relato? ¿De eso se trata todo hoy en día? Bueno, no. Justamente, si nosotros pensamos que la batalla es puramente semántica y del lenguaje, estamos utilizando las categorías del progresismo. No, es un debate mucho más profundo que un debate sobre el lenguaje. Esta idea de la intentio lectoris, de que en realidad el texto, el significado del texto no lo pone el autor, sino el lector, esto lo desarrolla Foucault en un libro que se llama ¿Qué es un autor? También lo desarrolla Roland Barthes en un libro que se llama La muerte del autor. Nosotros acá, por ejemplo, en la Argentina, en la reforma constitucional de 1994, la Asamblea Constituyente, en el artículo 75, inciso 22, ha incorporado ciertos tratados internacionales que respaldan y garantizan el derecho a la vida del hombre desde la concepción. ¿Cierto? Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana por los Derechos del Niño y la Convención por los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que dicen las feministas? Cuando los que han hecho la Asamblea Constituyente y los que escribieron el texto en la Argentina dijeron, nosotros quisimos escribir una constitución pro vida.
¿Y qué dicen las feministas? A mí no me interesa lo que quisieron poner ustedes. Para mí la Constitución es pro aborto. Y los constituyentes le dicen, pero mi hijita, nosotros hemos escrito la Constitución, nosotros hemos escrito la Constitución y le hemos puesto el sentido que queríamos decir nosotros. Ah, no, es que en el texto no está lo que ustedes quisieron decir, en el texto está lo que queremos leer nosotras. Bueno, no hay feminismo sin intentio lectores, es decir, son posmodernos. Por otro lado, en el Perihermeneias, Aristóteles dice, aquello que nosotros tenemos en las pasiones del alma son las cosas, que son las mismas para todos. El concepto se crea a partir de la presencia intencional de las cosas en el intelecto. Y el intelecto le pone un nombre, y ese nombre puede ser distinto, porque yo digo table, y el otro dice puerta, y en realidad estamos hablando, qué sé yo, de mesa, de puerta, de dort, ¿no es cierto? Y estamos hablando de la misma realidad, ¿no es cierto? O sea que el término puede cambiar en idiomas, pero el concepto es el mismo, ¿sí? El concepto es el mismo. El concepto de hombre es el mismo en inglés, en rumano, en belga, en español. ¿Qué es lo que va a sostener la posmodernidad y el postestructuralismo? Que en realidad el término no es la expresión del concepto, y el concepto no es la presencia intencional de la cosa en el intelecto, sino que en realidad el concepto es un resultado de que el lenguaje haya construido la realidad. Volvemos al mismo esquema, es el lenguaje el que construye la realidad. Por eso la posmodernidad y el progresismo, por ejemplo, quieren igualdad a través de un cambio gramatical. Yo no le llamo lenguaje inclusivo porque el lenguaje es el discurso, lenguaje es la semántica, lenguaje es la sintáctica, lenguaje es la pragmática. En cambio, el progresismo lo que hace es un cambio gramatical. En vez de decir los, dice les. Eso es un cambio gramatical que no tiene nada que ver con el lenguaje. No se puede llamar lenguaje inclusivo porque eso no es lenguaje, es gramática. Eso es Derrida. Y con un cambio gramatical piensan que los homosexuales van a vivir mejor, como que el problema de los homosexuales es la letra O. El problema de los homosexuales no es que no consiguen trabajo, el problema de los homosexuales no es que por las noches no pueden caminar libremente porque los golpean. El problema del lenguaje es que cuando se habla se pronuncia la letra O. Fíjate vos, ¿no? Cómo está la ideología, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema de los homosexuales? Hablando. Volvemos a lo mismo de siempre, digamos. Es tan absurdo el progresista que piensa que interpretando las cosas van a cambiar, porque como Nietzsche dice, no hay hechos, sino solo interpretaciones, entonces los problemas del hombre son las interpretaciones de las cosas, y no la realidad. El punto de partida del progresista no es la realidad, sino la interpretación sobre la realidad, porque ya no interesa interpretarlo al mundo, sino transformarlo. Entonces se entiende Nietzsche, Freud y Marx desde el mismo esquema de los filósofos de la sospecha que desarrolla Paul Ricoeur. Excelente, totalmente de acuerdo. Y Jonathan, para ir terminando, vi tu último video, un video desafiante. De hecho, literalmente es un desafío tuyo, en el cual hace una crítica, si mal no recuerdo, es una crítica al liberal conservador. Así le pusiste, ¿cierto? El título del video. Entonces, Sí. donde tú hacías una crítica bastante incisiva e instabas a quien quisiera rebatir los puntos, tú estabas abierto a ellos. ¿Por qué nació eso? Cuéntame un poco. Cuando yo entiendo la modernidad y el liberalismo en el seno de la filosofía moderna, entiendo que lo propio del liberalismo es el progresismo. Es decir, no puede ser liberal conservador. Cuando uno es liberal conservador, tiene que ser un poco menos liberal o un poco menos conservador. Para ser conservador, y eso se lo pueden preguntar a Lukács, para ser conservador uno tiene que entender que el criterio fundamental es el criterio moral. Pero el liberal tiene que sostener que en la economía no puede haber moral, porque en la economía tiene que haber libertad.
y libre de la moralidad, incluso, ¿no es cierto? Libre del Estado y libre de la moral para que los sujetos hagan lo que quieran, para que los sujetos intercambien como quieran, para que los sujetos hagan el contrato que quieran, digamos, ¿no? Y si quieren ese contrato es justo porque lo quieren y nada más, digamos, ¿no? O sea que si es libre, es justo, no es justo por otras cuestiones morales, digamos. Entonces, si uno es verdaderamente conservador, tiene que ser conservador también en el mercado y sostener un criterio moral en el mercado. Entonces, el liberal conservador es conservador en el aborto, en la ideología de género, en el lenguaje inclusivo, en el feminismo, pero es de la escuela austríaca en economía. Es una contradicción. ¿Cómo voy a ser yo premoderno en la moral y en la política y en la sociedad y voy a ser moderno y subjetivista en la economía? No puedo ser yo realista en el aborto y en la ideología de género y ser moderno y subjetivista en el mercado. Entonces, decir, yo en economía soy de la escuela austríaca, pero en la moral soy realista, es absurdo, porque la escuela austríaca es una filosofía moderna. La escuela austríaca no desarrolla solo el tema del mercado. Hayek desarrolla teología, antropología filosófica, desarrolla nociología, ontología. Hayek, para llegar al mercado, desarrolla miles de otros temas antes de llegar ahí, porque es una cosmovisión. Yo no puedo hacer un sancocho y decir yo de esto tomo esto, de esto otro tomo esto otro y armo un sancocho. No es lo mismo una combinación que un entrevero, dice Platón. Entonces, el liberal conservador se va a dar cuenta que o no es tan conservador o no es tan liberal. ¿Qué es lo que le pasa a Agustín Laje? Yo le propuse a Agustín Laje un debate para mostrarle esto. Porque Agustín Laje, para enfrentar a Gloria Álvarez, utiliza a Aristóteles. Pero para enfrentarme a mí va a utilizar a Hayek. ¿Cómo es? Bueno, él se considera hayekiano. Él se considera hayekiano. Bueno, pero ¿qué va a ser? Realista frente a uno y moderno frente a otro. Va a ser, con uno va a ser clásico y con otro va a ser neoclásico. ¿Cómo hace para hacer de un entrevero un sancocho? Entonces, bueno, es imposible ser liberal o conservador. Si ustedes quieren ser conservadores, tienen que salir del liberalismo. Y si quieren ser liberales, tienen que ser progresistas. Por eso tiene razón Gloria Álvarez. Gloria Álvarez tiene razón cuando dice, los liberales pensamos así, los libertarios pensamos así. Y Laje, ¿qué dice? Bueno, entonces no soy libertario. Y tiene razón Gloria, y tiene razón Laje. Él no puede ser libertario. Él se da cuenta que no puede ser libertario. Y de hecho él dice, me doy cuenta que no soy libertario, porque es conservador. Perfecto, si quieres ser conservador, entonces tenés que pensar con Santo Tomás en toda la realidad, no solamente en la parte moral, en la parte del aborto y de la ideología de género, porque Santo Tomás es una cosmovisión. Hay que tener un pensamiento coherente, un pensamiento integrado, donde desde una metafísica sólida se pueda emanar esos principios a toda la realidad. Entonces, esa es mi crítica al liberal conservador. Yo, obviamente, que estoy más cerca de Agustín Laje que de Gloria Álvarez, pero el problema es que Agustín Laje es contradictorio, Gloria Álvarez no es contradictoria, porque ella es liberal en todo. Ahora, Jonathan, yo lo que, a ver, me gustaría esto discutirlo en algún momento. De hecho, le mandé el último video tuyo a un montón de libertarios y pasó algo muy interesante con respecto a ti. A todos los libertarios, 100% que se lo mandé, todos tienen un respeto intelectual contigo. Dicen, este tipo es muy clarísimo, yo le rebatiría esto. Pero yo creo que tu debate no debería ser con Agustín Laje. Como bien dijiste tú, Laje ya a esta altura dice, bueno, no soy libertario. Tu debate debería ser con Miguel Ancho Bastos. Porque cuando tú me estás describiendo lo que me describías, para mí es Miguel Ancho Bastos, no es Agustín Laje el sujeto que me describe. No sé si estás de acuerdo conmigo. Perfecto, yo debato con cualquiera. El problema es que yo quiero debatir con Laje para convencerlo de que se deje de llamar liberal. Se llama liberal, si no es liberal. Tú bien, Agustín, al justicialismo. No, obviamente que vos fijate que la mayoría de los que lo siguen a Agustín son conservadores, no son los libertarios. Digamos, los libertarios están con el chileno ¿cómo se llama? El famoso que siempre Axel anda con Kaiser. Axel Kaiser.
Sí. Claro, claro. Ese vago es libertario en serio, digamos, ¿eh? Pero él, no, en realidad no sé si es antiaborto, te mentiría, no estoy tan seguro. Pero claro, sí, tú tienes razón. Bueno, en ese sentido, el movimiento en sí se divide en lo que tú dices. Hay una, o sea, el movimiento yo lo dividiría en tres partes. Que está una parte claro, que es el paleolibertario, que es este conservador liberal. Está la otra parte, que es el libertario, que como bien decías tú, cree en la libertad de ambas partes y al ser una filosofía política se encarga de ciertas cosas y de cierta moral, que el derecho a la vida, como el base, el principio de no agresión, hasta ahí llega un poco la moral, un montón más no lo llena, y está el otro libertario que es como, es un libertario que de repente piensa, o un liberal que piensa que hay que haber, para que haya libertad también tiene que haber igualdad, y el que se le llama libertario o liberal igualitarista, o liber progre, le dicen algunos. Ahora, yo te pregunto una cosa. Los palios libertarios, ¿qué filósofos de cabecera tienen? Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe. Mira, te voy a mostrar el libro que es como el más fuerte, si tienes tiempo de leerlo. Monarquía, Democracia y Orden Natural, si puedes leer de Hans Hermann Hoppe. Aquí tú tienes una parte interesante. Murray Rothbard es eh, otro autor que te ayudaría mucho para comprender a los paleos. Hans Hermann Hoppe y Murray Rothbard. Yo no soy paleo, yo soy del segundo, de que creo en la libertad en ambas partes. Eh, pero, ¿Y pero quién? sí, pero sí tengo tintes de paleo, por lo menos así me considera la gente, porque yo creo que, por ejemplo, creo que la familia sí es la base de la sociedad. Yo creo mucho en la familia y respeto mucho el relacionismo familiar. De hecho, en ese punto yo soy freudiano porque yo creo que ni siquiera nos quedemos con la familia nuclear, sino que también con tíos, primos, abuelos, sirven mucho en tu aprendizaje y en ir valorando y teniendo una perspectiva mucho más amplia O sea, con los respecto palios a la vida. libertarios, ¿cuándo nacen? ¿En qué década o en qué siglo nace el paleolibertarismo? El paleolibertarismo, no siglos, si el paleolibertario es muy, muy joven, es muy nuevo, es Ah, extremadamente pero, nuevo. De hecho, Rothbard es nuevito. Entonces, este nuevo libertario no tiene mucho tiempo. El ¿y liberal por qué es se llaman, el que tiene mucho. por qué se ¿Mm? llaman paleolibertarios si la palabra paleo significa antiguo? Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema de que son tradicionalistas. Para mí, paleolibertario es aquel que pertenece a la primera ola del liberalismo, que recupera los primeros liberales. Bueno, hay algunos que dicen, que uno puede estar de acuerdo o no, que el libertario vendría siendo como una versión renovada del liberal clásico. Pero No bueno, puede ser nunca, no puede ser nunca porque los liberales clásicos son de la teoría objetiva del valor. En cambio, los libertarios son de la teoría subjetiva del valor, no creo yo. sí, sí, Ahora económicamente hablando, pero como te digo, son interpretaciones de algunos autores. Yo personalmente soy de la escuela austríaca, yo soy un seguidor de la escuela austríaca, pero no necesariamente tú vas a encontrar liberales que todos sean austriacos. De hecho, el otro día tuve acá en el canal alguien que tiene una combinación con la escuela de Chicago, contaba él y todo. Entonces, por ejemplo, nosotros los que seguimos la escuela austríaca 100%, en la escuela de Chicago no existe. O claro, sea, tenemos una gran crítica. Ujú. no, de hecho, es mejor la austríaca que la de Chicago, ¿no? Yo si Sí. me peleo con la escuela austríaca, no con la de Chicago, digamos, obviamente. Hermano, ¿y qué entienden por libertad ustedes? ¿Qué es la libertad? La libertad bueno, tú lo dijiste muy bien, que es con el respeto y restricto del proyecto ajeno. A mí me gusta más decir que la libertad es poder hacer tu propio proyecto sin pasar a llevar al otro. O sea, la típica frase, mi libertad termina cuando comienza la otra. A mí me gusta basarme mucho con el principio de no agresión. Mientras tú no agredas al que está al lado, tú puedes hacer lo que quieras. Bueno, ahí tenés dos filósofos de base, tenés Kant, Ujú. tenés Locke y Sí, tenés a Gustavo loco. Bueno, que es marxista, ¿no? Él define la libertad de esa manera también. Gustavo Sí. Bueno, el de la escuela de, ay, de Oviedo.
el fundador de la escuela de Oviedo. Eh, bueno, eso es modernidad, perfecto. Vos me estás dando la razón a mí de que son O modernos. sea, si tú empezás a buscar autores que nosotros seguimos claramente, John Locke, Adam Smith, puedes pensar en Hayek, puedes pensar en Mises. En realidad hay un montón de autores en los cuales nos nutrimos. Exactamente, yo estoy contento de tu respuesta porque eso es modernidad. O sea que yo, Estoy contento de tu respuesta porque pude identificarte como mi enemigo. no, 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 yo no tengo como enemigo a personas. Yo combato ideas, ¿no? Yo puedo ser tu mejor amigo si vos querés, no hay ningún problema. Yo combato ideas, ¿no? Y nunca paso al terreno personal, nunca. Por eso me va a ver que cuando yo critico a Darío Stanraiver, en realidad critico sus ideas, no critico a su persona. A mí no me interesa la persona de Roxana Kramer y no me cuenten nada porque no me interesa la vida de nadie, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, me gustaría hablar con un economista que tiene formación filosófica. Para mí el que puede hacerlo es Zanotti, porque es decir, cada vez que yo dialogue con alguien voy a desarrollar a los conceptos fundamentales y ver qué Sí, sentido tienen esos es que conceptos en la realidad del hombre, ¿no? en ese caso, bueno, aparte de Miguel Ancho Basto, está Axel Kaiser, que tiene conocimiento tanto económico como filosófico. Es un buen representante también en esos dos sentidos porque, por ejemplo, yo hablo mucho y he tenido acá a los Austrian Boys, haciendo la analogía con los Chicago Boys que estuvieron acá en Chile. Sí, sí, sí. Eh, pero ellos son 100% economistas. Y gracias a ello yo he aprendido un montón más y voy implementando todo lo que tenga que ver la teoría económica de la escuela austriaca. Pero también me nutro de diferentes autores. O sea, yo leo a Roger Scruton en la parte conservadora y Miklos Lukács me parece un tremendo líder de opinión con respecto al tema de lo conservador. Pero también, por otro lado, leo también a Michel Foucault, ahí tengo hartos libros, a Ernesto Laclau, por ejemplo, otro tipo que hay que aprender, a Negri, a Antonio Negri, bueno, a un montón. Y también leo mucho al feminismo, a la Judith Butler, la estoy estudiando harto, a la Despentes. Bueno, en realidad Todos trato los libros que se de nutrir. publicaron, todos los libros que se publicaron de 1637 en adelante. Soy demasiado moderno. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, digamos, sos coherente con el libertarianismo, está bien. Te felicito porque sos coherente y eso hoy es un valor muy grande, la coherencia, ¿no? Sí, sí. Claro, hay harta incoherencia. A mí me parece, de hecho, yo admiro mucho eh, personas, por ejemplo, como tú, y me pasó también con Dugin, que me muestran algo totalmente diferente y que me dan ganas de aprender más, de decir, ok, esto es nuevo, esto quiero seguir profundizando, porque claro, o sea, no digamos que el ser premoderno es nuevo, pero claro, que hoy en día alguien se considere premoderno, yo lo encuentro interesante. A eso voy. Me gustaría que me dejes transmitir los autores que la gente puede leer para conocer mi pensamiento, ¿no? Porque son autores que si yo no los digo no los van a encontrar nunca, digamos, ¿no? Así que si me permitís, lo digo. Por favor. Dale. Tienen que leer a Arturo Sampay, Introducción a la teoría del Estado. Arturo Sampay, el autor de la Constitución del 49. Tomás Casares, el concepto de justicia en Tomás Casares, muy bueno. Octavio Derisi, Julio Membiel, conceptos fundamentales de economía. Eh, bueno, esos son los autores, digamos, más importantes. Después la tesis de Alberto Vuela sobre el concepto de Gattung en Hegel y sus análisis sobre la comunidad organizada, el doctor Alberto Vuela. Silvio Maresca, también un autor muy, muy importante. Es una tradición realmente importante, digamos, obviamente que la tradición que yo sostengo es la más vieja de todas porque tiene 2000 años de historia, Así ¿no? es.
Entonces, es una tradición muy, muy antigua, digamos. Así que bueno, a mí me alegra que estemos, yo les cuento, ¿no? Estamos con Dante Urbina y con Juan Carlos Monedero, estamos creando también un, una resistencia al progresismo que no caiga en el liberalismo, digamos, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera estamos dando este primer envión, digamos, ¿no es cierto?, diciéndole al pueblo hispanoamericano, hacen bien en salir de la izquierda, pero no caigan en el otro extremo. Tratemos de pensar desde la tradición humanista y cristiana, desde la tradición clásica, digamos, y que verdaderamente vamos a encontrar ahí las soluciones de raíz, porque en el fondo combatir al socialismo desde el liberalismo es combatir al árbol desde el tallo y no desde la raíz, ¿no? Entonces, nosotros tratamos siempre de hacer críticas de raíz, críticas metafísicas, críticas de fondo y no críticas de forma o de método o qué sé yo, críticas simplemente categoriales, sino del proyecto moderno, ¿no? Nosotros vamos al fondo de la cuestión, que en el fondo es el proyecto moderno. Ese es el problema central. Es decir, fíjate vos que el proyecto moderno culmina en la Ilustración y Agustín Laje, que está en contra del aborto y de la ideología de género, utiliza muchas categorías de la Ilustración cuando habla de la economía. Entonces, uno no puede, sin hacer un análisis metafísico, criticar furibundamente a la Ilustración, a la masonería, y por otro lado valerse de sus conceptos ilustrados en otras esferas de la vida humana, sin haber analizado si realmente eso es contradictorio o no, digamos, ¿no? Así que en buena hora que nosotros, los que defendemos la tercera posición, podemos tener un lugar, ¿no es cierto?, para que el pueblo hispanoamericano sepa que no hay solo dos opciones, que no es que para no ser socialista tenés que ser liberal o para no ser de izquierda tenés que ser de derecha, digamos, ¿no? Ese es un juego eurocéntrico que se impuso desde Europa justamente para colonizar mentalmente a los hispanoamericanos y que los hispanoamericanos pensemos con categorías europeas, como si nosotros en Hispanoamérica no tenemos filósofos, no sabemos pensar, no conocemos la realidad, sino que nos tienen que enseñar a pensar en la realidad el último alemancito o el último francesito de moda, digamos, ¿no? Foucault leía a Borges. Sí, 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 él en las palabras y las cosas comienza con Borges. Sí, sí, sí. Así es. Oye, Jonathan, bueno, me imagino que eres un crítico de Hegel y de Heidegger. No, de Heidegger no tanto. De Heidegger no tanto porque Heidegger en el discurso del rectorado sostiene la tercera posición. Él dice, entre la cosificación norteamericana, el fetichismo norteamericano y la masificación soviética, nosotros vamos a volver a los griegos, dice Heidegger, ¿no? Sturm, el inicio es aún, dice, ¿no? Heidegger, y los griegos nos miran, nosotros vamos a volver a los griegos, dice Heidegger, que nosotros también planteamos volver a Platón, a Aristóteles, a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino. Así que no, de hecho Heidegger fue invitado al Congreso de Filosofía en 1949 que organizara Perón, y lo envió a Gadamer como representante. Así que Heidegger fue un admirador del peronismo, al igual que Albert Einstein, que también ha conocido mucho del peronismo y ha prologado un libro sobre la historia de la Argentina en la época del peronismo, ¿no? Albert Einstein, el científico. Así que Buenísimo. no, el peronismo fue admirado por grandes filósofos y por grandes científicos de todo el mundo, digamos, ¿no? Y de hecho, en Francia hoy está De surgiendo hecho una... el libro de Einstein no tenía fecha porque el tiempo era relativo. Tucutunts. muy bueno para terminar. Jonathan, oye, un gustazo que hayas estado acá en el canal. Para lo próximo, me gustaría ya que habláramos un poco más de la crítica que hiciste al libertarianismo. De repente, si quieres, puedo conseguirme a un liberal conservador para que haya un debate uno de estos días. O también, tener un programa, podemos hablar de cuántos ángeles caben en una cabeza de un alfiler también, si lo deseas. Así que
podemos. Dale, esa era la pregunta que se hacían los neoescolásticos. Sí, sí, sí. Dale, ¿Ya? dale, querido. Muchas gracias, Jonathan, por tu tiempo, por estar acá en el canal. Un gran abrazo, amigo mío. Ya te voy a empezar a considerar un amigo, me caes muy bien. Y las puertas abiertas al canal nuevamente. Nos vemos. Vos también tenés abiertas las puertas de mi canal y para cualquier cosa que necesites, contás conmigo. Les mando un abrazo Excelente. grande, un cariño especial a Chile. Estuve en Chile, Ah, estuviste. Buenísimo. estuve representando a la Argentina en la Feria Internacional del Libro Psicosur 2013 en la FILPIC en Antofagasta y realmente quedé enamorado de Chile. Amo mucho a los chilenos. Excelente. Buenísimo. Bueno, para quien quiera suscribirse al canal es Jonathan Ramos. Así de sencillo, ¿cierto? Pones tu segundo Jonathan, apellido también. sí, sí, y además, si quieren inscribirse al curso de filosofía sobre filosofía y cristianismo, la historia de las relaciones entre filosofía y cristianismo, escriben a cursofilosofiajcr@gmail.com. Excelente. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Nos vemos y que viva la libertad.